que es esposa de Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Él la describe como una iglesia santa, pura, sin mancha. Nos preocupamos realmente porque en nuestra iglesia exista esa pureza en su interior, o permitimos que haya una indisciplina, un descontrol en ella, de tal manera que lo que ocurre en estas cuatro paredes ya no es santo, ya no realmente es agradable a nuestro Señor. Sabemos que los encargados de establecer la disciplina en la iglesia son los pastores o los líderes, pero aún así esta manera de disciplinar es para cualquiera de nosotros. Dice que si alguno peca contra ti, en este caso contra mí, háblale a solas. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Dice, si no, dice que trae 2 o 3 testigos y exhórtalo. Y si no, aún así no reconociere su falta, dice que lo digas a la iglesia. Y si aún así, dice que tenlo por gentil y publicano. Que sabias palabras, porque sabemos que cuando no se lleva esa disciplina en alguien, esa persona que no es disciplinada contamina, desgraciadamente, contamina la iglesia. Y qué importante hacerlo bíblicamente, porque puedo yo sentirme ofendido, y si no lo hago bíblicamente y lo hago de mi manera, empiezo a hablar. Oh, el hermano hizo esto y lo otro, y empieza el rumor a crecer. Igual se empieza a contaminar la iglesia, la doctrina, y empieza a afectar al cuerpo de Cristo. Qué importante hacer las cosas en su momento, bíblicamente, y tener la valentía para hacerlo como debe de ser, por la misma salud del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Por qué es importante la disciplina? Dice que cuando no hay, ¿qué ocurre cuando no hay disciplina? Dice que se cae en un relativismo. ¿Qué es el relativismo? De que cada quien hace su voluntad. Cada uno tiene su propia interpretación de la palabra. Lo que para mí puede ser pecaminoso, para el hermano no. Que yo estoy de acuerdo con que esto se haga de esta manera, tal ministerio se haga de esta manera, y otro hermano no puede estar de acuerdo, y cada quien tiene su propia versión, su propia opinión. Se cae en un relativismo. No hay una verdad absoluta, y la palabra de Dios es absoluta. Dice, estaba viendo sobre la historia de los bautistas unas décadas atrás. Estaba viendo y me llamó la atención de que cuando una persona pedía la membresía de la iglesia, dice que se nombraba un grupo para que esa persona que pedía una membresía, que pedía ser parte de la iglesia, ese grupo se encargaba de investigar la vida de esa persona por un mínimo de 6 meses. Cómo eran con sus vecinos, cómo era su trabajo, cómo eran, todo por un celo. Ahora, si se llevara de esa manera, para empezar, no habría hermanos que estuvieran dispuestos 6 meses de su tiempo a estar investigando a una persona, ir a su trabajo, y si venía a otra iglesia a preguntar. Difícilmente habría un grupo de hermanos que se ofrecieran a tener tiempo para hacer eso. Y tal vez la persona que pidiera eso y que tuviera que ser
fuera yo el que lo pidiera y que pues me van a tener que investigar 6 meses, tal vez me sintiera ofendido. En la cultura que tenemos hoy es difícil aplicar esto, pero deberíamos, por buscando la sanidad de la iglesia, a mantener, por el bien de nuestra iglesia, se debería de hacer algo parecido. Me pregunto, el mundo ha influido para alejar la disciplina de la iglesia. Antes, si no había disciplina en una iglesia, no se le consideraba iglesia, se le consideraba una empresa. Bueno, ni siquiera una empresa. En la empresa también hay reglas, pero la iglesia no es una empresa, es más que eso, es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Pero se le consideraba un club, una asociación. En la mañana, no lo oculto, mi familia y yo fuimos a otra iglesia, una iglesia que se nos ha hablado muy bien de ella. El pastor es un pastor joven, es un pastor muy preparado, conoce mucho de la palabra y aparte es psicólogo. Y tal vez tendrá un coeficiente intelectual alto, porque reconozco que cuando él expresa sus ideas, o sea, es muy inteligente. Observamos que la iglesia, por lo menos yo le pedí discernimiento al Señor, y había mucho orden, mucha organización. Y ahorita que veníamos le digo a mi esposa, ¿qué te pareció? Y venimos intercambiando opiniones. Y le digo yo, pero si realmente estuviéramos buscando un club o un lugar para sentirnos a gusto, esta sería la indicada. Pero no creo que esta sea una iglesia de sana doctrina. Más bien me parece que su doctrina es muy laica. No es, por muchas cosas que observé. Bueno, me salí del tema, disculpa. Una persona, a veces las personas no ejercemos la disciplina por temor pues a ser criticados, por temor, inclusive a veces por temor a que se nos vayan las ovejas. Bueno, yo no soy pastor ni tengo ovejas, pero a veces por temor a que la oveja se vaya. Pero voy a lo mismo, o sea, un pastor debe ser valiente, un encargado de la disciplina debe ser valiente y debe de ejercer la disciplina. El Señor es el que se encarga y el que sustenta su iglesia. Bueno, pasemos a otro punto. Una iglesia de sana doctrina debe de tener un liderazgo fuerte, un liderazgo bíblico fuerte. Vamos a Jeremías 23, 16, 17. Que no te lean, por favor, voz alta. Jeremías 23, 16 y 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas, los profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visiones de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me evitan: Jehová dijo, paz tendráis, y cualquiera que anda tras las obstinaciones de su corazón, dice, no vendrá mal sobre nosotros. Una iglesia de sana doctrina debe de tener un liderazgo bíblico fuerte. Los líderes, sabemos que en el cuerpo de Cristo un líder es un siervo. Los siervos, los líderes, los siervos en una iglesia de sana doctrina deben de ser líderes que llenen los requisitos bíblicos.
La iglesia no es una democracia. La iglesia, como dijimos, es una cristocracia o es cristocéntrica. La iglesia no debería de ser mayoría de votos, o uno propone y el otro se junta. La iglesia debe de ser quienes reúnen los requisitos bíblicos que estén en la palabra. Y para eso sabemos que nuestro Señor nos lo dejó claros. Un líder debe ser irreprensible. Sabemos que delante de Dios nadie somos dignos, pero dice la palabra que un líder debe ser irreprensible delante de los hombres. Y delante de los hombres un líder debe de tener buen testimonio. Y aquí se nos señala claramente que debe ser marido de una sola mujer, que debe gobernar bien su casa. Yo no pudiera ser líder y un vecino o un hermano decirme, no, pues, ¿cómo eres líder si yo te veo que tú en las noches andas con otra mujer, o que alteras los precios de la mercancía que vendes? O sea, yo no puedo ser líder si allá afuera o aquí adentro no soy irreprensible delante de los hombres. Una iglesia que tiene líderes que no son de acuerdo a los lineamientos de Dios no va a tener buenos frutos o frutos verdaderos. Dice Charles Spurgeon, que es creo yo, un predicador de sana doctrina. Dice él que aún exista un ministerio que esté realizando milagros, pero dice, si no es bíblico, si no está dentro de los lineamientos de Dios, deséchalo. Igual, un ministro que esté dando resultados, entre comillas, pero si no está de acuerdo a los lineamientos de Dios, no son frutos verdaderos. ¿Ustedes creen que es correcto o es válido que un líder diga, un ministro diga, no me vean a mí, vean a Jesús? ¿Ustedes creen que es correcto? Yo lo he utilizado muchas veces y creo que muchos de nosotros lo hemos utilizado. No me veas a mí, ve a Jesús. Él es el único que no falla. No es correcto decir eso. ¿Por qué? Porque uno como ministro, o al estar al frente, al tener un cargo, o uno simplemente como hijo de Dios, uno debe ser ejemplo. Si yo, me dice mi hermano Armando, me habló por teléfono, no recuerdo si ayer o antier, y me felicita, digo yo, pues, dije, pues, ¿de qué me felicita? Pero lo escuché y me dice, te felicito, hermano, porque la iglesia te ha aceptado como diácono. Dije yo, pues yo nunca he solicitado ser diácono. Pensé yo, no soy digno. Y aparte de que no sé lo que será de mí para el próximo año. Me dice mi hermano, ya sé lo que hay en tu corazón, pero mientras Dios no decida sobre tu vida, felicidades. Y yo sé que me sentí contento a la vez que sentí una gran responsabilidad, porque cualquiera que acepte un cargo en la iglesia de Dios, por muy pequeño, muy grande, y que sabemos que entre más grande viene siendo más pequeño, pero cualquiera que adquiere un compromiso es una responsabilidad muy grande, porque yo tengo que ir cada vez más y más hacia la santidad, porque yo no puedo decir, no me veas a mí, empezando desde mis hijos,
y siguiendo con mis compañeros de trabajo, mis vecinos y principalmente delante de mi Señor, porque Él me va a pedir cuentas. Yo no puedo decir, no me veas a mí, ve a Él. Yo estoy obligado a cada vez más someterme a su voluntad y ser ejemplo para los que me ven. Dice otro John Piper, otro predicador, creo yo, de sana doctrina, dice yo que el mundo no lee Biblia, por lo tanto la Biblia no es la luz del mundo para los inconversos. Dice, los inconversos o el mundo leen cristianos. Por lo tanto, la luz del mundo para los inconversos somos nosotros, porque ellos nos observan a nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser esa luz del mundo para ellos, porque ellos nos observan y tenemos que ser ejemplo. Ellos deben de ver a Cristo en nosotros. No es fácil, pero día a día, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que ir hacia esa meta. El cuarto punto para una iglesia de sana doctrina es: una iglesia de sana doctrina debe tener un verdadero celo por las visiones bíblicas. Por favor, alguien que lea Lucas 24:47. En voz alta, por favor. Gracias. Voy mucho más rápido porque es un poco tarde. Una iglesia sana doctrina debe de tener un amor genuino por las misiones bíblicas, por los perdidos, por los que están afuera y que no conocen a Cristo. Yo toda mi vida tuve una instrucción católica, fui a un colegio católico, tuve un sacerdote católico, toda mi familia es católica. Me encantaba de que yo conocía mucho de Dios, que nadie me podía ni decir lo que era bueno y malo. Sin embargo, si ahorita no sé de la palabra, cuando me di cuenta lo básico de la palabra, me di cuenta que estaba muy equivocado, no conocía a Dios. Será importante llevar el mensaje de salvación a los inconversos. ¿Por qué es importante? Simplemente porque nadie puede ser salvo sin el mensaje de salvación. Nadie puede ser salvo si no hay quien le predique. Decía un predicador que es el pastor de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, se llama Lakewood Church. Ese pastor se llama creo que John Austin, y es donde pastoreaba anteriormente Marcos Witt también. Una iglesia muy rica y con miles de membresía. Ese pastor hizo muchos libros que tuvieron récord de ventas, y él le preguntaban en un programa muy importante en Estados Unidos que si un hindú, un chino pues, que profesaba creer en Buda, que si podían ser salvos. Y ese pastor dijo que él no era quien para decir quién era salvo y quién no. Esa misma pregunta se la hicieron a John MacArthur, un pastor, vuelvo a decir, creo yo, de sana doctrina. Le preguntaron lo mismo y él dijo que nadie puede ser salvo si no cree en el único y verdadero camino